Empresa sin sociedad es una injusticia. Sociedad sin empresa es una quimera. Hoy recibo un consejo unido, integrado, con propósito y con rumbo, y lo asumo como mi máxima responsabilidad: promover la actividad empresarial en todo México. ¡Que viva México! Bueno, aquí andamos agradeciéndole que siga aquí en el 11 y que esté en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Un hombre que está jugando un papel estratégico en el país. No solamente lo juega para el sector privado, sino lo juega para el país en su conjunto. La relación con el gobierno, la relación con sindicatos, la relación con trabajadores. No hay área que no esté él en que de alguna otra manera tenga que ver. Carlos Salazar Lomelín es el presidente del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Javier, pues me haces casi un favor con tu introducción. Parecería que yo tengo el don de la ubicuidad, cosa que no tengo. Oye, pues fíjate que a veces parece que sí. Yo digo, ¿y este dónde está? Y ahora acá no, en el país. Estamos intentando una manera de plantear al sector empresarial distinta. Hemos querido desde el primer día que tomamos esta responsabilidad, pues ser nosotros un factor de propuesta, no un factor de reacción. Claro que habrá cosas que de alguna manera habrá que reaccionar ante ellas, y lo hemos hecho cada vez que se aparece alguna, pero lo que nos mueve, lo que nos entusiasma, lo que realmente nos motiva es estar constantemente en la propuesta. ¿Qué podemos proponer? Y yo creo que lo que tenemos que visualizar es que todos queremos un país mejor y queremos lo mismo. Si el presidente ha propuesto un país que no tenga corrupción, pues nosotros tampoco queremos que haya corrupción. Queremos un gobierno austero, republicano, representativo, que se preocupe de los pobres, que mejore la situación social del país. Pues es lo que todos queremos. Queremos una sociedad segura, tranquila, donde tus hijos puedan salir a la calle, donde nos podamos movilizar. Pues eso es lo que todos queremos. Cuando alguien viene y te propone que eso quiere hacer, pues mal harías tú de empezar a decir por otra puerta. Que no es tu función y que no puedes hacerlo. Oye, Carlos, entonces, en eso estamos. En eso están. Carlos, a ver, déjame plantearte un poquito como para hacer antecedentes. Algunos dicen que te sacaste el tigre en la rifa cuando te nombraron presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Te la has pasado buena parte de tu vida en empresas con una enorme influencia en América Latina, incluso en Estados Unidos, Sí. En una enorme influencia en el país, muy fuertes, muy poderosas. Y de repente un poco te tienes que alejar de eso, ¿no? Para poder entrar a la dirección del sector empresarial en momentos que tú ya sabías quién había sido el ganador del proceso presidencial. Fíjate, Javier, cuando tú y yo nos conocimos, pues yo me dedicaba a la empresa y pues yo era un empresario dedicado a que nuestras compañías crecieran. Sí. Tuve la fortuna de verdaderamente educarme en una empresa a la cual le tengo un enorme cariño, un enorme respeto, y la empresa fue evolucionando a tal grado que llegó a ser una empresa muy grande de México. Yo sentí que era mi momento de retirarme. Yo levanté la mano por ahí hace 3 o 4 años pidiendo mi retiro. Yo quería cambiar un poco de aires, y honestamente no me imaginaba andar en lo que estoy yo ahora, ni por aquí me pasaba. Bueno, total, me retiro y duro muy pocos meses retirado, o sea, dedicado a un par de negocios que pude poner en Monterrey, dedicado a mis cosas personales y dedicado a mi familia. Estaba yo dedicado verdaderamente a eso, dedicado a Monterrey. Y yo me sentía comprometido con la ciudad y entonces decidí que parte de mi tiempo lo tenía que dedicar a cuestiones de mi ciudad totalmente comunitarias. Yo era el presidente del Consejo Nuevo León, si bien lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, se presenta esta coyuntura, sabiendo quién había ganado, sabiendo la coyuntura que vivíamos, estando de acuerdo en muchos de los principios que el presidente había propuesto. Quizás yo no entendía las formas en aquel entonces, pero bueno, yo soy una persona que pienso que hacer economía sin hacer sociedad no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues habría que hacer también una sociedad que también viera los frutos de una mejora económica.
lo que yo aprendí en la empresa donde yo crecí. Y bueno, me propuse para presidente del CCE. Después de un proceso complejo, tuve otros 3 candidatos, buenísimos los 3. Además venía una buena dirección del propio consejo, ¿no? Sí, bueno. Sí, fue bien. Muy bien, bien. había hecho un magnífico trabajo con Pablo. Y bueno, llego yo al final con el voto unánime de mis compañeros empresarios y bueno, empieza esto que no me lo imaginé. Sí. Es muy diferente de lo que imaginabas o de todo esto que era tu trabajo como gran dirigente empresarial en Monterrey y en el país. Sí, hablando con presidentes, hablando con medio mundo. Te lo digo en confianza, ¿verdad? Yo decía, bueno, mira, yo me he sabido organizar toda mi vida. Sí. He manejado compañías muy grandes, he podido relacionarme en todos lados. Pues yo creo que yo me voy a poder quedar un día y medio en Monterrey y luego me vengo acá a México y de alguna manera opero con un equipo que yo puedo ir formando. No, bueno. Eso no es posible. Esta cosa te absorbe a tal grado que empecé diciendo, bueno, me voy a quedar los 5 días de la semana, ahora estoy diciendo que me voy a quedar 6, ¿verdad? Sí. Y solo el domingo ir a ver a la familia y comer hacer una carne asada. Sí, bueno, y con los hijos y nietos y todo esto. Se ha hecho esto bastante más intenso de lo que yo me hubiera supuesto. Pero bueno, me mueve eso. Siento el compromiso que cuando te ha ido muy bien en la vida, bueno, pues tú tienes que retornar algo de ese bienestar a la sociedad y lo creo a pie juntillas y bueno, lo intento hacer con la misma pasión con la que yo dirigí empresas. Muchas veces se ha interpretado, y a lo mejor una de esas te diría más que interpretado, especulado, que la relación entre el sector privado y el gobierno y el presidente ha pasado por diferentes momentos, ha sido tensa, ¿cómo sería? Digamos, yo te diría, para la mucha gente que nos hace el favor de vernos, a ver, ¿cuáles son los sentimientos? Porque también eso está de por medio, ¿no? Que tiene el sector privado ante un presidente que, pues yo diría que no podemos darle muchas vueltas, ¿no? Es realmente un paradigma diferente de lo que el país ha vivido. Sí, bueno, no me cabe duda. Yo creo que tenemos un presidente que tiene muchas cualidades republicanas que nosotros buscamos en un líder. Tiene evidentemente situaciones que puede ser que a nuestro auditorio y a mí mismo pues, no nos gusten. No estemos con ello, ¿verdad? Pero al final todas las personas en el mundo pues tienen ese equilibrio, ¿verdad? De cómo construir del lado del talento y del lado bueno, pues es lo que uno tiene que buscar. A mí me parece que la propuesta, el diagnóstico que él hizo de México es el correcto. Y bueno, nosotros lo que es nuestra obligación es ayudarlo realmente en donde creemos tener un poco más de experiencia y un poco más quizás de visión o de contactos, pues sumarlo con toda su acción, su actuar, el enorme arraigo que está ganando en la población del país, ¿va? Yo reconozco que el empresario no le sabe hablar al pueblo, él sí le sabe hablar al pueblo. Pero si nosotros nos juntamos con el presidente y entre los dos nos complementamos, pues qué maravilla para México, ¿verdad? Y creo que todos aprendemos de un lado y de otro. Ahora que yo visito mucho el Palacio Nacional, tengo que pasar siempre por el Zócalo y creo que cada vez empiezo a entender más mi país. A ver. Las manifestaciones constantes, el tipo de demandas, algunas de ellas me parecen de lo más adecuadas. O sea, yo digo, bueno, si yo estoy en esas condiciones, ahí estaría yo también. Pero no voy a protestar, ¿no? Yo también estaría ahí. Pero eso lo tienes que entender cuando lo vives, Javier, cuando tú de una manera participas en eso. Me parece que uno nunca deja de aprender y bueno, eso es parte de lo que a mí me ha pasado en estos meses que creo que conozco mejor mi país en todo sentido. Oye, en muchos actos el presidente les ha pedido que lo acompañen. ¿Cómo se ve el país cuando de repente estás en Tijuana, ¿no? O estás incluso en el sureste? En fin, un sector empresarial que ha vivido de alguna otra manera en una cúpula, más allá del papel y el rol que juega, sé de tu historial social, ¿no? Lo debo de decir, ¿no? Pero al fin y al cabo estabas en una cúpula de un sector empresarial cerrado, etcétera, y de repente llega alguien que te pide ir a todos lados y además entras en dinámicas que a lo mejor conocerías en Monterrey, pero en el país adquiere una dinámica distinta, ¿no? Bueno, yo
creo, y a veces lo digo de broma, que el presidente conoce muy bien México y quizás después de él yo también conozco bastante bien México. Déjame decirte por qué. A ver. Para tu auditorio, yo me dediqué toda mi vida a actividades relacionadas con la distribución. Desarrollé compañías que estaban dirigidas a la distribución. Distribución de cerveza, distribución de refrescos, de alimentos, de productos de todo tipo, formatos comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, creo conocer bien México también. He estado en todos los estados del país, lo visité, lo caminé, no tan intensamente como el presidente, pero sin duda no te es ajeno. México. No me es ajeno. Sin embargo, hoy lo ve uno con otros ojos. No es lo mismo ver eso con un ojo empresarial que verlo con un ojo mucho más social, en donde dices, bueno, una preocupación que yo tengo y estoy seguro que tú la compartes, es que en México hemos perdido movilidad social. Sí. Y yo creo que esa debería de ser uno de los objetivos más importantes de cualquier persona que nos haya tratado bien en nuestro país. Yo me considero fruto de la movilidad social, quizás tú también, Javier. Sí. En los personajes de México que yo he admirado, todos ellos son fruto de una movilidad que se les permitió porque estudiaron, porque trabajaron, porque fueron capaces, porque invirtieron, porque algo hicieron. Cultura del esfuerzo, como dicen. Que al final les permitió tener una situación diferente. Hoy eso se ha disminuido y nos debe de ocupar y de preocupar. Y bueno, pues son de las cosas que ahora en el sector empresarial nosotros estamos intentando. Nosotros hemos definido 7 áreas de enfoque dentro del Consejo Coordinador. ¿Y sabes cuál es la primera? La primera área de enfoque se llama acceso a las oportunidades. Sí. Porque queremos que los empresarios nos ocupemos también de cómo ofrecer alternativas para que la persona tenga siempre mejores oportunidades en un país como el nuestro, que es maravilloso. Entonces, no es nada más crecer y ese enfoque de que se cree que el empresario lo único que le interesa es su utilidad, me parece que es un enfoque, yo a veces digo de broma que al empresario en México le hizo muy mal las caricaturas estas de Abel Quesada. De Abel Quesada, que nos pintaba al empresario con el sombrerote y gordo y lleno de... Sí, fue un estereotipo difícil de quitar, ¿eh? Y lamentablemente nos hizo daño, porque el empresario es el que en las mañanas levanta la cortina del taller y el empresario es el que abre la miscelánea y el que a veces le falta capital y el que tiene que pagar el salario y el que se tiene que ocupar de pagar sus contribuciones sociales, sus impuestos. Es un trabajo... ¿Qué les preocupa como sector, que tu propio sector te lo hace saber en función de la actual dinámica del país? Cuando platicas con el presidente, ¿qué es lo que le dice? A ver, señor presidente, esto, ABCD, esto es lo que nos inquieta. Se habla mucho de confianza, de certidumbre. ¿Qué es lo que les preocupa, Carlos? Mira, esto quizás yo no diría que, porque no puedo yo tratar de interpretar a todos, sí, claro. A todos, pero te voy a decir, Javier, que a mí ¿qué me preocupa? Yo creo que un país bien dirigido, sus líderes, tienen que preocuparse de 3 cosas básicas. Sí. La primera es cohesión social. ¿Y qué me preocupa a mí? Que no tengamos un país... Yo espero que en estos próximos meses cada vez eso vaya reduciéndose. Tú no puedes construir bajo la división. No se puede. Ve la historia de la humanidad. Jamás una sociedad que se divide puede prosperar. Entonces, nosotros requerimos una cohesión social. Los que tenemos de alguna manera ventajas en nuestro desarrollo personal, tenemos que ser conscientes de lo que le pasa a la sociedad en su conjunto. La persona que tiene medios menores, pues tiene que ser consciente de qué te puede llevar a una mejora. El político tiene que unir, todo mundo tenemos, discutir puntos de vista distintos, pero siempre pensando que hay un fin superior. Y el fin superior es nuestro país. Sí. A mí me preocupa mucho cuando estas cosas llegan a los extremos radicales, en donde la única manera en que yo puedo hacerte ver mi problemática es con una división.
Entonces, creo que eso no conduce a nada bueno en una sociedad. Primero, cohesión social. Segundo, hay que invertir en lo que yo le llamo capital humano. O sea, ¿cómo se crea capital humano? Educación y salud. Hay que preocuparnos de la educación y la salud del país. Hay que tratar de analizar si realmente estamos desarrollando una mejor estructura educativa y social. Y por último, un país que crece es un país que invierte en infraestructura. Sí. Y ve el caso de España, es un caso muy interesante de analizar, porque se ocuparon de, cuando menos, de las últimas dos cosas que he hablado. Tienen siempre problemas de cohesión social, sí, que son lo que lo puede llevar a la desventura a ese país. Si se divide, si al final los catalanes se van por un lado. Las autonomías. Esa cosa no va a caminar adecuadamente. Sí. Pero fíjate lo que han hecho en capital humano. Es increíble, impresionante. Sí. Y fíjate lo que han hecho en infraestructura. Y en turismo. Bueno, ahora, todo eso te facilita lo demás. Sí, claro. Si nosotros tuviéramos mejor infraestructura en México, pues tendríamos más tenemos más que enseñar que cualquier país, hombre. Una cultura pues sí, colonial, claro, prehispánica. Bueno, a los que nos gusta nuestro país sabemos que tenemos tanto que hacer. Pero todo lo que nos ha pasado en los últimos años pues no abona a poderlo desarrollar. Oye, Carlos, el día de hoy se dio una reunión en la mañana, producto de muchas reuniones, supongo yo, que algunos hasta han interpretado como un antes y después respecto a la relación sector privado-gobierno, respecto al tema pues, de los gasoductos que tanto problema había causado. A ver, ¿cómo la ubicas, cómo la colocas? Mira, para mí es un poco difícil poder juzgar si eso es un antes, un después o un parteaguas, ese tipo de palabras que... Sí, claro, son como muy mediáticas, muy ¿no? pesadas. Sí. Me parece que es un buen mensaje, sin duda es un buen mensaje. Creo que se demostró una unión del empresario con la autoridad. Se demostró que hay diálogo, se demostró que hay intereses comunes, se demostró que se pueden construir consensos en nuestro país y que puedes partir del disenso más grande. Tú recuérdate hace 2 meses la manera en que se calificaba la relación entre las compañías ducteras y la autoridad. Sí, corrupción, muchas cosas. Y ve lo que pasa 2 meses después. ¿Qué pasó en el intermedio? Se habló, se dialogó, se conoció, se vieron las posiciones de ambas partes. Yo no me desgarro las vestiduras porque nos peleemos, ni tampoco creo que debamos decir que todo el mundo es color de rosa. La impresión que quedó es que lo que pasó hace 2 meses respecto a lo que se decía tenía otra lectura. Yo creo que aprendimos todos que hay otra lectura. Pero ¿por qué se pudo hacer eso? Porque se construyeron los puentes de diálogo. Yo de veras aplaudo que el presidente al final, su reacción a todo esto fue, pues platiquemos. Sí. Algunos fuimos, tocamos la puerta, hicimos y tratamos de ayudar en este proceso que te decía yo, Javier, de ser nosotros más propositivos. Y bueno, fuimos escuchados. Yo me siento enormemente responsable de la confianza que el presidente mismo y la autoridad han depositado en algunos organismos empresariales de ayudar, porque nuestro sentido es ese, es ser el mediador en este tipo de cosas, buscando el beneficio de todos. Ganar, siempre es lo más importante que uno tiene que hacer en esto. No quiero decir que nosotros fuimos el factor importante, no. Ahí ayudamos. Así que al final lo que importa es el resultado. ¿Le entras a este debate sobre si el crecimiento es trascendente, intrascendente y todo esto que se ha venido diciendo estos días? A mí me parece, y yo también lo he dicho, Javier, que discutir que si estamos en recesión o que estamos ya ponle el adjetivo que quieras, me parece ocioso. Sí. Hay una realidad, el país no está creciendo. Y hay una realidad, el país no está creciendo porque nos falta inversión. Y nos falta inversión porque nos falta certeza, certidumbre, visión de cómo hacer negocios en el país, cómo integrar mejor nuestras cadenas. Pero también para tu auditorio, al final el mundo no está creciendo. O sea, no es que, fíjate que
somos los únicos que andamos metidos en esto. Y no quiero decir que mal de muchos, Consuelo, de lo que dice nuestro dicho muy conocido en México. Como dicen ahí en tu tierra. Como dicen en mi tierra, ¿va? O como decía uno en la escuela cuando iba uno a justificarse con tu papá y decir, papá, es que todos reprobaron. Todos reprobaron, pero porque tú crees que yo. Bueno, lo no mismo, me señales. No me señales, no me regañes. Sí. Bueno, aquí creo que todos estamos conscientes de que el mundo va... Y el dato te lo comparto, América Latina va a crecer en el mejor de los casos 0.8 durante este año. Países tan grandes como Brasil también proyectaron crecer 2% y ahorita andan en el medio punto para abajo. Dicen que 0.5 si les va bien. Entonces, yo creo que en México vamos a llegar más o menos a eso, entre 0.5, quizás podamos rascar ahí cercano al 1. Pero bueno, crecer el 1, crecer 0, no cambia la vida de la población. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Estamos hablando de la cifrita, cuando lo que tenemos que pensar es, oye, verdaderamente estamos cambiando la percepción de las personas, cómo se siente el país, que eso es lo importante. Y yo creo que no lo estamos haciendo. Entonces, pero lo peor es que tenemos todo para hacerlo. Hoy tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos tasas de interés en el mundo muy bajas, tenemos posibilidad de poder captar flujos de fondos. Inflación baja. Inflación baja. Cuando tú ves el mundo y los problemas del mundo, somos un país que se ve no tan mal, ¿eh? Y además con un cambio político tan fuerte. Cuando tú te asomas a otras sociedades, yo sé que el tiempo se nos va a acabar, pero tú ves y dices, bueno, ¿qué le pasa hoy a Inglaterra? ¿Qué le pasa a Italia? ¿Qué le pasa a Hungría? ¿Cómo está Polonia? ¿Cómo está Grecia? ¿Cómo está España? Bueno, país que tomes y luego te vas acá a nuestro mundo de América Latina, ve qué está pasando en Argentina, ve la problemática, bueno, Brasil ahora, todos los países están enfrentando situaciones complejas. Yo creo que la sociedad está cansada de promesas, no nada más en México, Sí, en el mundo, sí. y de alguna manera está reaccionando. Nuestros liderazgos en el mundo pues están quedando abajo del problema que están teniendo que enfrentar. Sí. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes de eso y ver cómo podemos realmente que nuestra historia sea escrita de otra manera. Déjame hacerte una última pregunta, Carlos, agradeciéndote que estés aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. El presidente ha dicho esto, que debe de quedar claro que la política y la economía, cada una va por su propio lado. ¿Qué reflexión te concita esta reflexión? Que por cierto no es la primera vez que la hace el presidente, ¿no? Y no es la primera vez que se hace en función de la clase política. No, yo quisiera que estas cosas las aclaráramos mejor, porque yo estoy de acuerdo en que eso debe suceder, pero no podemos nosotros perder de vista que hay vasos comunicantes. Sí. Lo que a mí me parece que no puede suceder es que la economía le imponga posiciones a la política. Y me parece que la política tampoco puede tomar decisiones que descarrilen a la economía. A mí me parece que muchas veces las acciones que se toman, y puedo ponerte ejemplos en el pasado, pues son acciones que al final resultan inadecuadas. Te voy a poner un ejemplo que me tocó vivir. Se pone un impuesto a los alimentos y a los refrescos, sí, aduciendo que iban a atacar la obesidad. No ha bajado un gramo el efecto del impuesto. Derivado del impuesto. Y oyes ahorita voces que dicen hay que ponerle más impuestos. Hombre, ya te tomaste la medicina y no funcionó. Y no funcionó aquí y no funcionó en ningún lado del mundo. Y sigues tratando de hacer eso. Bueno, decisiones por intereses a veces políticos descarrilan situaciones económicas. Yo le he llamado el impuesto a los pobres, porque el que paga ese impuesto es el más pobre. Son impuestos total y absolutamente regresivos. Los paga el que menos tiene. Entonces, fíjate, queriendo controlar la obesidad, fíjate a quién le vienes a pegar. Yo sé que hay gente que no piensa así, respeto su opinión, espero que respeten la mía, pero los datos me dicen lo que estoy tratando de sustentar. Y son temas muy controversiales. Me atrevo a ponerlos en la mesa porque sé que se discuten mucho. Y
Y creo que esto es la relación que uno tiene que cuidar. No puede haber decisiones de orden de política pública que descarrilen a la economía, ni jamás la economía puede intentar ponerle cortapisas a lo que debe ser una relación democrática, con una visión de Estado. Yo creo que esas cosas deben de ser complementarias, jamás Nos podemos sacar una foto de despedida, mi querido Carlos. Qué bueno. ¿Tigres o Monterrey? Monterrey. Oye, se nos murió el Cepillín. Eso me dolió. ¿Cómo? Era el primer rayado del estado. Sí, eso sí fue rudo, ¿no? Fue muy duro eso. Ahí traigo en mi teléfono la música de Celso Piña. Que le hizo a los Rayados, Son ¿no? los Rayados. Yo soy de otros Rayados, entonces mejor no hablo. Ya ni te cuento cuáles son. No, pertenecen las Chivas. Bueno, estamos sufriendo. Gracias, Carlos. Gracias, Dios. Pásala bien, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.